Ok, ya estoy grabando la sesión. Bueno, les decía que este viernes 5 de febrero no hay clases porque es festivo y entonces lo que hicimos fue mover la exposición del equipo 2 del 52 al 8 de febrero, como ven acá, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes puedan exponer. Será una clase, yo creo, un poquito más larga, porque después de la exposición de ustedes, pues está el repaso. Entonces es posible que nos quedemos unos minutos más. De nuevo, como siempre, lo que haga falta para que ustedes puedan tener, bueno, intentar aclarar la mayor cantidad de dudas, ojalá sean todas, y que pues se vayan al examen con la mejor información que al menos yo les pueda dar. Y el examen sería el viernes 12, el viernes de la semana que viene. ¿Sí? Así está. Y ya luego vuelvo yo a dar la clase los días lunes, las 2 semanas que quedan, ¿no? Bueno, quedan 3 semanas, perdón. Las 2 semanas de nuevo contenido serían los días lunes, como siempre, y el repaso, que está para la semana 11, también el día lunes. Y las compañeras y los compañeros de los equipos exponen los días viernes. Es solamente esta vez que vamos a hacer el cambio porque el viernes cayó en día festivo. Entonces, bueno, hubo que hacer el ajuste de calendario. ¿Alguna duda más? Importante que les muestro esto porque recuerdo, me parece que fue a Monse, que le hice la maldad de haberme equivocado en las fechas y entonces es importante recalcarlas. Por eso también las estoy revisando ahora. Y bueno, pero las fechas están corregidas. Estas son las fechas correctas. Yo las revisé varias veces. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿O vamos ya al contenido? No, pues ninguna duda. Todo bien, Bien. profe. Excelente, entonces. Bueno, cuéntenme por dónde van en teoría. Una persona del 51 y una persona del 52. ¿Qué han visto? En el 52 andábamos viendo elasticidad. Ok. ¿Y vieron ya funciones de producción? ¿Han visto algo de costos? No. Ok. No, profe, apenas. Ok. ¿Y en el 51? ¿Por dónde van? Vamos a empezar a ver monopolio, discriminación de precios, competencia monopolística, pero eso apenas lo vamos a ver. Okay. ¿Y vieron algo de costos ya? Sí, la teoría tradicional de costos, teoría moderna y competencia perfecta. Ok. Bueno, entonces los de 51 van un poco más alineados con estos. Y quienes estén en el 52, pues esto va a ser como un poco como previo, ¿no? Al contenido que ustedes van a estar viendo. Pero igual van a llegar porque les aseguro que esto lo van a ver, ¿sí? Y, bueno, pues tómenlo entonces como una introducción que afortunadamente va a estar también como estructurada de acuerdo a los ejercicios empíricos, ¿sí? Igual van a ver que lo primero que vamos a hacer, en todo caso, es comenzar a definir. Entonces, como vamos a trabajar con definiciones, pues les va a servir mucho también como introducción, ¿sí? Entonces, bueno, empecemos. Este es el planteamiento del ejercicio. Y es el ejercicio C1, donde nos dan una función de costos. Ahora, yo les quiero hacer hincapié en algo que ya les he comentado en otras oportunidades, que es el hecho de que el libro pues tiene algunos detalles, yo me imagino que son errores de dedo de impresión. Y ahora cuando estábamos revisando, cuando estaba revisando este ejercicio, me di cuenta de que eso volvió a suceder. Entonces quería marcárselos para que estuviésemos todos como en la misma dinámica, ¿no? Y que entendiéramos, pues bueno, que si bien el libro es una excelente guía, porque
porque de verdad que lo es, de cualquier manera necesitamos siempre ser muy críticos y estar atentos y atentas a la manera en que se plantea el ejercicio. Porque si no, nos va a parecer que hay incongruencias, cuando realmente lo que hay son errores de transcripción o incluso alguna pequeña imprecisión. Pero en general es una muy buena orientación alrededor de todo el material de microeconomía. Esperen que se me perdió el... Demanda, producción, costos. Ok, ya digo. ¿Por qué se los digo? Porque aquí está corregido la función de costos, ¿no? Costo total igual a 1000 más, déjenme quitar este espacio. Costo total igual a 1000 más 100x menos 10x cuadrado más x cubo. Sin embargo, en el planteamiento inicial del libro, dice que la función de costo total es igual a 1000 más 10x cuadrado más x cubo. ¿Por qué me di cuenta de que eso estaba mal planteado aquí inicialmente? Porque cuando vi la solución del libro, en la página 98, la página siguiente, pues la función de costos que aparece es otra. Y los cálculos que están hechos ahí, están hechos todos en función de esta ecuación de costos y no de la que plantean inicialmente en el libro. Y lo mismo sucede cuando reproducimos la tabla. Entonces, con una simple inspección de qué es lo que está pasando, yo me puedo dar cuenta de que efectivamente hay un error al principio cuando se plantea el ejercicio. Y esto ustedes tienen que tenerlo muy presente porque si están utilizando el libro como guía para estudiar, pues puede que esto ocurra. Y ustedes, así como yo, tienen también todas las herramientas para identificar estos errores y para trabajar a pesar de estos pequeños errores que están dentro de este material que es muy útil. ¿Sí? Entonces, quiero hacer hincapié porque si ustedes llegan a estudiar con este material y se encuentran que hay ciertas incongruencias, pues piensen también que puede ser un error del libro y no necesariamente un error de lo que están haciendo. Pero para ello, como todo, tienen que pues demostrarlo bien y tienen que especificarlo y todo tiene que quedar como muy claro y muy bien planteado. ¿Sí? Entonces, particularmente en este caso, ya les digo que la ecuación que aparece al principio no es la que aparece en la página 98, la página siguiente. Ok, sin embargo, esto ya, solucionando este asunto de la ecuación, todo lo que viene luego nos va a servir perfectamente, ¿no? Y entonces, aquí nos especifican que CT, lo que acaban de definir acá, es costo total, y que X es la cantidad producida. Desde ahí, luego nos preguntan, ¿con qué plazo puede asociarse esta función de costo total? Nos piden que fundamentemos la respuesta. Después, defina y derive las funciones de costo fijo total, costo variable total, costo medio total, costo medio variable, costo medio fijo y costo marginal. Son los típicos 6 tipos de costos que se analizan, ¿no? Bueno, realmente 7, porque está el costo total también, que son los que luego vamos a graficar. Y nos piden que calculemos para todas las funciones señaladas, las de arriba, los valores que éstas adoptan para cantidades discretas producidas entre x igual a 1 y x igual a 20. Eso quiere decir que voy a evaluar estas funciones en x igual a 1, x igual a 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al número 20. Y luego exponga las regularidades señaladas por la teoría de los costos entre los distintos tipos de funciones de costos y analízalas en el ejercicio realizado, que es básicamente hacer una discusión de cómo se muestra la gráfica. Y luego, de acuerdo con los valores obtenidos en el punto 1.3, el de acá, grafique en un primer diagrama las funciones de costo total, costo fijo total y costo variable total. Y
en un segundo diagrama las funciones de costo medio total, costo medio fijo, costo medio variable y costo marginal. Localice e indique todos los puntos correspondientes a las regularidades expuestas en el punto anterior, el que está acá, ¿no? Entonces, bueno, como ven, me gusta mucho este ejercicio porque plantea desde una función de costo un repaso por todos los conceptos, que es algo siempre muy importante, y luego una operacionalización. Y de hecho, yo para este caso hice la operacionalización en Excel, ¿sí? Para mostrárselas. Y las gráficas también están ya hechas aquí en Excel, así que es un poquito más... Le voy a subir los dos archivos, para que los tengan. Pero es como un poco más claro frente a trabajar únicamente con los números que me plantea el libro. ¿Sí? ¿Hay alguna duda en el planteamiento del ejercicio? No, pero Bien. Entonces vamos con él. Lo primero, a ver, ¿con qué plazo puede asociarse esta función de costo total? Fundamente su respuesta. Ok, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué tipo de plazo es el que caracteriza a esta función de costo total? ¿Quién se anima? de largo plazo, ¿Por qué de largo plazo? porque tiene muchas variables, bueno, como muchas, ajá, como variables. Era lo que hablábamos en la clase pasada del corto y el largo plazo, ¿te acuerdas? Sí, ¿Qué era? ¿Qué decíamos? algo del tiempo que no lo medimos, algo así. ¿Qué era? Un poquito más específico, porque si no... Sí, es que no me acuerdo bien, pero bueno, yo veo que según lo que vimos en la clase de teoría, sería de largo plazo. Sería de largo plazo. Y creo. ¿Por qué? Tienes que Sería, explicar la respuesta, acuérdate. Sí, lo que pasa es que nos enseñó el profe que cuando tienen múltiples variables, sería de plazo. Cuando no, sería de Cuando corto tienen variables, plazo. sería el plazo. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijiste? Cuando tienen variables, ¿sería el corto o el largo plazo? Cuando tienen múltiples variables, sería de largo plazo. Ok. Bueno, esa es una alternativa. ¿Quién piensa igual que Monse? ¿O quién piensa distinto? Bueno, primero, ¿quién piensa igual? ¿Y por qué? no sería a corto plazo porque, por ejemplo, las funciones de costos a largo plazo es cuando cambian todos los factores, pero hay un factor que se mantiene constante, que creo que es el de 1000. Exacto, Ángel. Dime la verdad, Ángel, ¿lo leíste en el libro o lo dedujiste? ¿Mandé? ¿Lo leíste en el libro o lo dedujiste? No, lo repasé y yo me acordaba de esa parte. Como apenas hicimos examen de teoría igual, Ok. era una de las preguntas que mencionaba. Ah, excelente. Porque esa es justa la respuesta, ¿eh? Y ahí voy y repaso para Monse y las personas que tenían, pues, la misma como visión, ¿no? Justo, como tiene una Sí, constante profe. de 1000, se indica que los costos incurren su periodo o incurren un periodo durante el cual los, eh, perdón, algunos de los factores de producción son fijos y esto corresponde a una función de costos de corto plazo. De hecho, fíjense, cuando evalúen las funciones de costos, eso es lo que tienen que ver. Si tienen algún factor que permanece fijo, como es este caso,
como es este caso aquí alrededor de 1000, si tiene algún factor que permanezca fijo, entonces están en una función de corto plazo. Si todos los factores están asociados a algo variable, entonces están en una función de largo plazo. Porque implica que, digamos, luego estas X que se producen dependen de la combinación de capital y trabajo. ¿Sí? Pero en general, bueno, en general no. De hecho, cuando yo lo estoy viendo en términos de los costos, lo que me tengo que fijar es si está en función efectivamente de algo que puede variar o no, para determinar en qué plazo está. Si tiene un factor fijo, estoy en corto plazo. Si todos los factores son variables, estoy en el largo plazo. Aunque de nuevo, estas X que están acá, ¿no? Como bien sabemos, por ejemplo, de la cantidad producida por las isocuantas, por ejemplo, esta X puede ser una función de algo tipo así. ¿Sí? X igual a, que es una constante, por K a la alfa por L a la beta. Puede variar desde ahí, pero la función de costos yo necesito ver si va a depender de todas estas cosas que son variables. Y aquí tendríamos, en este caso, ¿qué podríamos decir? Que la función de costos con relación a la función de producción. ¿Qué tipo de función es? En matemáticas lo veíamos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál es la pregunta, Pepe? La pregunta es, si yo tengo esta función de costos en relación a X, y luego tengo que X está en relación o en función a K y a L. ¿Qué tipo de relación hay entre los costos totales y K y L? ¿Podría ser que todo el tiempo cambian? ¿Perdón? ¿Podría ser que todo el tiempo cambian? Sí, pero es una función del tipo compuesta. ¿Se acuerdan de las funciones compuestas? Ah, sí. ¿Mm? Entonces realmente la función de costos puede ser vista también como una función de K y de L. ¿Sí? Donde yo lo que tendría que hacer es reemplazar ahí donde está la X por esa expresión teniendo pues los valores de alfa y de beta. Supongamos, es una suposición nada más para hacer el ejercicio, que alfa vale 0,5 y beta vale 0,5 también. Y entonces, ¿eso es una función de producción de qué tipo? En términos de los rendimientos. ¿Constante? Constante, exacto. Y entonces, si yo tengo que ver cómo vale CT en función de K y de L, yo diría que CT es igual a 1000 más 100 por, bueno, y A, vamos a ponerle como valor 1. 100 por K a la 0,5 y L a la 0,5 menos 10 por K por L, ¿cierto? Más K a la 1,5 L a la 1,5. ¿Cierto o no? Sí. Y entonces yo también puedo poner la función de costos totales de acuerdo al uso de los factores de producción, capital y trabajo. Eso también, perdón, lo podría hacer.
Pero bueno, para el ejercicio vamos a trabajar directamente con las X, ¿sí? Entonces no vamos a estar en estos casos donde la función de costos es compuesta y varía de acuerdo también al uso de los factores de producción, sino que lo vamos a poner directamente en función a la cantidad producida. ¿Sí? Pero quiero que sepan que esto se puede descomponer de esta manera. ¿Va? Y entonces, por tanto, incluso si lo vemos acá, en esta forma, o lo vemos acá, en esta forma de acá abajo, en ambos casos nos damos cuenta de que incluso si yo varío la cantidad producida o varío las cantidades de capital y de trabajo que estoy utilizando dentro de la función, ahí yo igual voy a seguir teniendo este 1000 que va a ser como fijo. Y con ese 1000 fijo, pues yo no voy a poder decidir, por ejemplo, llevar los costos totales a 0. Y entonces eso implica que estoy en una función de corto plazo. Esa es otra forma de justificar. Y aquí está expresada nuevamente. Estoy yendo lento con esto porque recuerden que si en el examen aparece alguna pregunta de fundamentar, pues quiero que tengan varias alternativas para fundamentar. E idealmente que ustedes construyan la alternativa propia, desde la cual van a estar fundamentando que suceda pues lo que están diciendo en este caso, el hecho de estar en una función de corto plazo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda o algún comentario alrededor de lo que acabamos de hacer? No, profe. Muy bien. Ok, luego nos piden que definamos todos los tipos de costos. Todos los que ya están. Y entonces, ahí. Nos piden que definamos el costo total, el costo fijo total, el costo variable total, el costo medio total, costo variable medio, el costo variable medio fijo, perdón, el costo fijo, el costo medio fijo y el costo marginal, ¿sí? ¿Quién se anima a ir leyendo cada una de las definiciones? Después las vamos a retomar para ir sacándolas poco a poco. ¿Quién se anima? A Yo, ver. profe. Dice, el costo total, CT, es la suma del costo variable total, CBT, más el costo fijo total, CFT, cuya curva tiene la forma de S invertida. El costo fijo total, CFT, representa aquellos costos que son independientes del nivel de producción, cuya curva está representada por una recta paralela al eje de la producción. El costo variable total, CVT, representa aquellos costos que varían cuando se altera el volumen de la producción. Estos son costos crecientes que tienen la forma de S invertida. El costo medio total, CMT, mide el costo total por unidad de producción. Su curva, ya no sé, ¿nene o qué dicen? Es que estaba intentando ponerlo aquí para borrar. Su curva tiene. Ya. Dice, el costo medio total mide el costo total por unidad de producción. Su curva tiene la forma de U. Al principio desciende debido a los costos fijos decrecientes, pero después aumenta debido a los costos variables crecientes. Ok. ¿Quién más? Dice, costo medio variable, mide el costo variable por unidad de producción. En general, su forma tiene la forma. El costo medio fijo mide el costo fijo por unidad de producción, cuya curva tiene la forma de una hipérbola equilátera convexa al origen. El costo marginal se define como el cambio en el costo total resultante de un cambio unitario en la producción. Su curva también tiene la forma de U. Exacto. Perfecto, muchas gracias. Esas son las definiciones de costos en general, ¿sí? Ahora las vamos a ir viendo una a una y vamos a ir trabajándolas, ¿sí? Para poder entender, pues, luego cómo las calculamos. Vamos a ello.
Ok, entonces el costo total, CT, es la suma del costo variable total, CVT, más el costo fijo total, CFT, cuya curva tiene la forma de S invertida. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos nosotros con los costos totales? ¿Cómo dijo, perdón? ¿Qué vemos con los costos totales? ¿Para qué me sirven los costos totales? Para saber cuánto se está pagando por la producción. Exactamente. Todo lo que me cuesta la producción. De un solo golpe. Tal que puede incluir lo que está variando y lo que va a permanecer fijo siempre. Entonces, para nosotros, la función de costo total, ahora con la que estamos trabajando, es la que teníamos puesta originalmente allá. Y es esta, ¿no? Costo total es igual a 1000 más 100x 100 menos 10x al cuadrado más x al cubo. Esa es nuestra función de costo total. ¿Y eso cómo lo calculamos? ¿Cómo sabemos que la función es así y no de otra manera? ¿Cómo lo sabemos? ¿Quién se le ocurre? A ver, a la 1, a las 2, a las 3, ¿quién sabe? ¿Por qué las curvas de costo total son así y no es otra? A ver, Andrea Rangel, ¿por qué crees que es así? ¿O cómo crees tú que se puede calcular? Mm, Puede ser porque son siempre crecientes. Sí, pero pueden ser, hay muchas funciones que dan esto creciente. ¿Por qué esta? ¿Cómo harías tú si tú llegas a una empresa y te dicen, ok, por favor ayúdanos a entender cómo calculamos los costos totales y de qué depende eso? No tenemos nada de información, Andrea. Estamos aquí, acabamos de contratarte como economista y necesitamos ver qué hacemos para poder calcular esta curva de costos totales. Pues veo también los costos variables total y los costos fijos total y todos ellos. Ajá. Ok, entonces te dicen, bueno, que los costos fijos Los, totales son estos, ¿no? ujú. ¿Y los costos variables? ¿Cómo harías con eso? Porque los costos variables van a depender de la cantidad de producción, ¿te acuerdas? Y entonces ahí, ¿cómo hacemos, Andrea? ¿Ustedes ya vieron estadística, por cierto? Creo que no, profesor. ¿No han visto nada de estadística hasta ahora? No, No, Cero, cero, cerísimo. ¿cómo, profesor? Cero, 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 nada de estadística. No, profesor. Bueno, y entonces, ¿cómo lo harías? Igual, porque tienes este problema y tienes que resolverlo.
Pues Pues se tendrían que ver salarios, ¿no? De trabajadores y cuánto cuestan los insumos y varias cosas así, ¿no? ajá, sumar todo lo que conlleva la producción. Exacto. Pero ¿y cómo hacemos para calcular qué forma tiene? Porque, por ejemplo, podría ser una recta, o puede ser la mitad de una parábola, o puede ser algo que llegue hasta 10 a la 4, por ejemplo, y no hasta el cubo. ¿Cómo haríamos? ¿Qué se les ocurre? Pues a lo mejor hacer como recabar datos en una tabulación o algo así. Exacto, muy bien, Andrea. Justo eso es lo que habría que hacer, ¿no? Porque la manera que tenemos para poder entender qué forma tienen estas curvas es justo que podamos ir viendo, ¿no? Que podamos ir viendo de qué manera se van comportando. Entonces, claro, si al principio yo no tengo nada de información, pero la empresa están dando, porque si no están dando, pues no tendría nada sentido, yo lo primero que haría es ir a campo a medir. Y entonces estaría viendo siempre, ok, ¿cuánto gasté, cuánto produje el día de hoy y cuánto gasté? Y entonces haría una curva donde yo tenga aquí las cantidades y tenga aquí los costos variables, por ejemplo, o los costos totales, si siempre le quiero sumar la parte fija, ¿sí? Y entonces lo que haría es, bueno, cuando produje uno, ¿cuánto gasté? Bueno, gasté 5. Cuando produje 10, quiero escribir bien el lápiz. Atrás también estaba así. Gasté 10, ¿sí? Y entonces voy haciendo la serie de puntos, viendo cuánto gasté y cuánto produje. Y luego trazo, esto se hace también con estadística, que es buscando el mejor ajuste lineal, por ejemplo, o el mejor ajuste exponencial o logarítmico. De hecho, las hojas de Excel lo hacen directo. ¿Cuál es la línea que mejor describe todos esos puntos de los cuales yo tomé datos en la producción? Y entonces con eso yo puedo entender cuál es la función que me describe mejor todos esos puntos. Y esa función es la que yo voy a utilizar luego como costos, como la función de costos. Variables en este caso, y luego le sumo los fijos. O si siempre quiero sumarle los fijos, pues bueno, se los pongo aquí y sumo todos los días los costos que ya yo sé que están fijos y los otros. Y determino la curva de costos total. Pero en general es una muy buena idea lo que decía Andrea de separar. Por un lado tener los fijos y por otro lado tener los variables y luego sumarlos, ¿no? Porque así, pues, ¿para qué voy a estar contando los fijos 20 veces si son fijos? Pero los variables sí tengo que verlos. Entonces, aquí y en todos los ejercicios que ustedes encuentren, pareciera que estas funciones de costo pues ya están dadas y ya, ¿no? Y entonces es un trámite. Pero no, la verdad es que estas funciones de costos vienen de entender la realidad, de ir analizando cómo se va comportando los cambios en la producción de acuerdo a los cambios en los costos, o cómo se van comportando los cambios en los costos de acuerdo a los cambios en la producción, mejor dicho. Y de ahí yo puedo especificar una forma de esa curva. Por eso es tan importante que estemos todas las personas acá muy fuertes en cálculo diferencial, también en cálculo integral, de manera que nosotros podamos identificar cómo se ven estas curvas, cómo se grafican, por qué son así y no de otra manera. ¿Sí? Realmente las curvas de costos, pero de variables sí puede ser así, pero si son curvas de costos totales, en general aparecen como así. Ya las vamos a ver y nos gastemos ahora. ¿Sí? Pero sí consideren
que pues estas cosas no aparecen de la nada. Parece que son ejercicios únicamente teóricos, ¿está bien? Pero consideren que no aparecen de la nada, consideren que aparece de ir a campo, ir a la fábrica, y ustedes como economistas, pues en algún momento podrían tener que hacerlo, y tomar datos de la realidad y entender cómo van cambiando los costos a medida de la producción. De hecho, si ustedes quieren verificar si la curva de costos que le están dando es correcta, pues no queda de otra que tomar los planes de producción y ver cuánto han gastado, graficarlos y de ahí sacar la curva. Ahora en los ejercicios todo aparece dado y parece que así fuese de fácil, pero la verdad es que en el mundo de verdad las cosas no son así de fáciles y a uno siempre le piden que tenga pues herramientas para solucionar problemas, como el que le estoy planteando, ¿sí? Pero muy buena estrategia la de Andrea, la de separar los costos fijos de los costos variables. Y de ahí, cuando vean estadísticas, estén muy pendientes porque van a ver estos métodos de estimación lineal, por ejemplo, por mínimos cuadrados ordinarios, y les va a parecer que es la maravilla del planeta. Habrá gente que no, que les parece que es súper aburrido y tal, pero no, estadística es súper útil porque es la manera en la que ustedes van a poder verificar que efectivamente las ecuaciones con las que están trabajando y los números que les dan son válidos o no. Se toman de la realidad, se parametriza la realidad en un modelo y ese modelo es esta ecuación de costos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Quedó más o menos claro? ¿O no? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, bueno, continuamos entonces. Ok. La siguiente parte es el costo fijo total, que representa aquellos costos que son independientes del nivel de producción, cuya curva está representada por una recta paralela al eje de la producción. Entonces, el costo fijo total es lo que siempre tengo que pagar. El típico costo fijo total es el arriendo, ¿no? Que es algo que, bueno, que siempre hay que pagar, ¿no? Siempre se paga la misma cantidad, llueve, truene o relampaguee. Así ustedes produzcan 500 millones, tienen que pagar la misma cantidad de arriendo por la misma cantidad de espacio. Entonces, ese es un costo fijo total. ¿Sí? En la gráfica, perdón, en la ecuación que nosotros estamos teniendo, ¿cuál es el costo fijo total? Para el caso que nos compete. ¿Cuál es? ¿Cuánto vale? ¿No era 1000? 1000. 1000, exactamente. 1000. ¿Por qué? Porque justo como vimos acá, es la parte que no varía con nada, ¿sí? Esta parte, estos 1000, siempre están aquí. Es un factor fijo, no varía con nada, siempre están ahí metidos. Entonces, esto significa que yo tengo un costo fijo total. ¿Sí? Muy bien. Y en corto, para que los entendamos rápidamente, un ejemplo muy claro está alrededor del arriendo, ¿no? Las rentas de locales es algo que tienes que pagar fijo sí o sí. ¿Qué otra cosa puede ser un costo fijo? En sus casas, por ejemplo, ¿qué otra cosa es un costo fijo? Es que no sé si en eso también entran salarios, profe. No, de hecho no. ¿Por qué no entran salarios en los costos fijos? Porque varían con respecto al adquisitivo. No, varían, pero ¿con respecto a qué? Con la inflación, ¿no? No, Mm. no, o sea, sí varían con la inflación y se hacen ajustes anuales por inflación.
Pero la verdad es que si nosotros lo viéramos en términos reales, sí conocemos la diferencia entre los pesos reales y los pesos nominales, ¿verdad? Sí. Entonces, en términos reales, no hay cambios. Cambia únicamente en términos nominales. Entonces varía por el nivel de tecnología o algo así. Puede variar por el nivel de tecnología, pero eso es un shock externo y la verdad es que a quienes nos encanta el tema de la tecnología, estamos ahí metidos en la economía de la innovación, pues lo vemos muy distinto y no es nada más así como un shock, sino que hay todo un proceso detrás de eso. Pero, y ahí sí voy a decir yo, metiendo de mi cuchara, lamentablemente no es el caso acá. En la economía neoclásica es simplemente un shock, ¿sí? Entonces sí, puede variar, pero sobre todo varía porque yo puedo tomar decisiones sobre la combinación de capital y trabajo. ¿Se acuerdan? Que yo tengo una línea de ISO cuántas. Y alrededor de eso yo puedo determinar cuántas máquinas y cuántos trabajadores o trabajadoras puedo utilizar para garantizar mi nivel de producción. Entonces, en ese sentido, pues sí, varía, pero varía alrededor de eso, de la posibilidad que tengo o no de poder decidir cómo utilizar los factores de producción. Entonces, ¿cuál sí puede ser un costo fijo? Además del arriendo o la renta. Ustedes le dicen arriendo, ¿no? O rentas. Bueno, no sé. Eso, lo que uno paga por alquilar, por rentar. ¿Qué otra cosa puede ser un costo fijo? ¿Ideas? ¿Algo a crédito, profesor? No, si de hecho si no pagas el crédito, te ponen una tasa moratoria que es variable. ¿Sí? ¿Podría ser impuestos? Los impuestos también dependen de la cantidad de los ingresos. Y de hecho, aquí en México, afortunadamente, aunque todavía yo al menos soy partidario de que sería muy útil tener una reforma fiscal que redistribuyera mejor los ingresos, sobre todo a la base de la población, desde las rentas más altas, pero varían por estratos, ¿no? No paga lo mismo quien gana 10,000 pesos al mes que quien gana 20,000, que quien gana 40,000, 50,000, y 60,000, y quien gana 15,000 millones, que como decía un amigo en España, ¿no? Que en España quien gana 15,000 millones no paga impuesto. Es un chiste medio cruel, ¿no? Hablando de la evasión fiscal. Pero bueno, el asunto es que sí cambia como por brackets, ¿no? Como por escalones. Entonces, no, eso no es un costo fijo. ¿Qué otra cosa puede ser un costo fijo? ¿La renta del edificio? La renta, ya la nombramos. Una más y me sigo. ¿Podría ser luz y agua? Ajá, pago de servicios. Pago de servicios, sí. Ahora, luz y agua, depende. Depende de cuáles son los planes, ¿eh? Por ejemplo, en zonas residenciales, pues saben que el agua y la luz en general vienen subsidiadas de acuerdo a la zona en la que estás. De hecho, parece que la gente en Santa Fe, que vive aquí en la Ciudad de México, pero que no tiene ese subsidio, paga mucho de electricidad.
En mi caso yo pago muy poco porque el subsidio que viene por todo, digo, por la zona, pues es bastante alto. Y pasa lo mismo con el agua. Sin embargo, si ustedes se llegan a pasar del consumo que está permitido bajo ese subsidio, cambia. Y ahí se vuelve variable. Entonces, esos dos en particular, pues bueno, depende de qué tipo de configuración tengan y qué tipo de contrato tengan. Pero hay uno más claro, que también es un servicio, que es, por ejemplo, el Internet o la telefonía. ¿Sí? Todos esos que antes eran variables, casi todos se han movido a planes fijos y se paga una tarifa. Y si tú llamas, o sea, por ejemplo, yo tengo un teléfono de casa, ¿no? ¿Se puede imaginar cuántas llamadas yo he hecho del teléfono de mi casa? Las mismas que ustedes. Muchas. No, la verdad, muy pocas, ¿eh? ¿Ustedes usan el teléfono de casa? Me parece raro. Yo, todo con el celular. No, Todo. casi no. Casi, sí, por eso. Igual la tengo aquí, miren, aquí está. Eco. Pero no me pregunten el número porque no me lo sé. Porque uno casi no lo usa, es la verdad. Ahora, lo que uso un montón es el Internet, evidentemente. Y entonces, yo tengo, la compañía que contraté fue Telmex, y entonces ahí me cobran un monto fijo por el Internet y la telefonía celular. El Internet no puedo, o sea, no les puedo contar todo lo que lo uso, porque lo uso todo el día, desde que me levanto. Lo primero que hago es ver el celular. Muy probablemente ustedes me acompañan en esto. Y lo último que hago al acostarme es ver el celular. Y ustedes también me acompañan en eso. Pero estoy todo el día conectado. Todo el día conectado. ¿Sí? En cambio, el teléfono uso, pues, la verdad es que yo no creo que haya llegado a ser, ya tengo 7 años acá. No, en esta casa tengo 5. No creo que haya llegado a ser 20 llamadas por ese teléfono, ¿eh? Y sin embargo, sigo pagando un plan que incluye tarifa ilimitada, de hecho, de llamadas. Profe, un costo fijo también podría ser un seguro. Ah, No, los seguros cambian dependiendo de la condición de riesgo. Y entonces, de hecho, si tú lo quieres renovar, les cuento que hay una cosa que se llama scoring, que es un sistema de puntos donde califican tu nivel de riesgo. Y bueno, ahí toman, por ejemplo, si son seguros de gastos médicos mayores, pues ahí toman en cuenta tu edad, tus enfermedades previas y todo lo demás. Y si tienes algún tipo de problema o algún tipo de necesidad y usas el seguro, entonces ya tu nivel de riesgo aumenta y el siguiente año te van a cobrar más. Ojalá no sea el caso de nadie, pero eso sucede. Entonces, los seguros no son fijos porque dependen del nivel de riesgo y ese nivel de riesgo se calcula de acuerdo a un montón de factores, ¿no? El sexo, si eres hombre o mujer, la edad, la zona donde vives, el nivel de escolaridad, en fin, ¿no? Las enfermedades previas de tu familia, en fin. Todo eso se toma en cuenta. Entonces, ese no es fijo. Pero otro buen caso es el de la telefonía como estamos hablando, ¿sí? sí, Digo, profe. yo no, me detengo aquí en los conceptos por lo mismo, porque no me gustaría volver a penalizar respuestas que son muy textuales de lo que aparece en los libros, sino más bien que entendamos para qué sirve esto, ¿no? Porque si no, qué chiste, ¿no? O sea, me dan una ecuación, sí, pero ¿de dónde saco yo esa ecuación? ¿Y eso qué dice? ¿Y de dónde viene? ¿No? O sea, tener una ecuación más, una ecuación menos, ¿y por qué esa y no otra ecuación? Entonces, lo mismo, por eso me interesa que discutamos siempre de dónde vienen las cosas, ¿no? Y bueno, en la medida de lo posible lo vamos construyendo juntos. Los costos variables, que ya de alguna forma los hemos ido hablando, son todos aquellos costos que varían cuando se altera el volumen de la producción. Estos son costos crecientes que tienen la forma de una desinvertida, ¿no? Y entonces, claro, bueno, todo esto mientras estoy en el corto plazo, ¿no? Pero los costos variables en general tienden a ser más fáciles porque, bueno, por ejemplo, la cantidad de personas que están trabajando,
la cantidad de máquinas que yo tengo dentro de la empresa, ¿no? El típico caso que teníamos de los exprimidores de naranja, ¿no? La empresa que vende jugo de naranja y que por un lado tiene las máquinas que exprimen y por otro lado tiene las personas que operan o que pueden exprimir las naranjas para generar el jugo. Entonces, bueno, yo puedo comprar más máquinas, puedo sacar máquinas, puedo meter personas, puedo sacar personas y por eso voy a tener distintas configuraciones de costos. De ahí que de acuerdo al volumen de la producción y también ahí entre paréntesis habría que poner las decisiones que se toman a nivel estratégico, pues los costos comienzan a cambiar y por eso se consideran costos variables. ¿Sí? Como ven, los ejemplos de costos variables que vimos pues ya son muchos. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que podemos avanzar ahora sí un poco más rápido. Y entonces, de esta función, ¿cuáles serían los costos variables totales de la función que me están planteando ahorita? ¿Cuál es la parte de la ecuación que representa los costos variables totales? Pues serían los que tienen X. Exacto. Son 100x menos 10x al cuadrado más x al cubo. Esa es la función es la parte de los costos variables totales. Muy bien. Y entonces ya, si yo junto los costos fijos totales y los costos variables totales, tengo los costos totales tal cual como Andrea, muy lista ella, decidió hacer cuando le dijeron, a ver, no sabemos cómo es esta función de costos, ven tú aquí y resuélvelo. Y ella decidió resolverlo por ahí. Yo hubiese hecho exactamente lo mismo. Y entonces los puedo sumar y me dan los costos totales. Ahora, ahí ya yo tengo todos los costos, ¿no? Pero siempre es importante ver, pues, la medida relativa, ¿no? O sea, ¿cuánto me cuesta a mí ya no producir todo, sino producir por unidad? Aquí reproduje el error que tenía antes. ¿Cuánto me cuesta producir por unidad? Y entonces, ahí es donde aparecen los costos medios totales. Dice, al principio desciende debido a los costos fijos decrecientes, ¿no? Porque claro, como tengo un costo fijo, si divido, si produzco, pago renta, ¿no? Si produzco y pago 1000 de renta, eso es lo que me dice esta ecuación. Si produzco 1 litro de jugo de naranja, ¿cuánto voy a pagar? ¿Cuánto pagaría si produzco 1 litro de jugo de naranja? En costos fijos. No se amontonen, ¿eh? ¿Cuánto pagaría? Pues sería cosa de dividir, ¿no? El total con... Espera. No, Sí, por el costo total fijo. Nada más estoy son... pensando en el costo fijo. ¿Cuánto pagaría? Si yo pago de renta 1000 y estoy haciendo 1 litro de jugo de naranja. Por ese litro de jugo de naranja, ¿cuánto pago de renta? 1000. 1000. Ajá. Y si yo hago 10 litros de jugo de naranja, por esos 10 litros de jugo de naranja, ¿cuánto pago de renta? Igual 1000. Igual 1000. Pero en el primer caso, por 1 litro pagué 1000. En el segundo caso, por 10 litros pagué 1000. ¿Cuánto pagué por litro en el segundo caso?
Pues es lo mismo, ¿no? Pagaste 1000. Hagas lo que hagas. Por litro. No en total, por litro. ¿Sería 100? Bien. 100. Y si luego hice 1000 litros de jugo de naranja y seguí pagando los 1000 pesos de renta, ¿cuánto pagué por litro en el tercer caso? 1. 1. Entonces, ven, por el primer litro pagué 1000 por litro. Por el segundo litro, en el segundo caso, pagué 100 por litro. Y en el tercer caso, pagué 1 por litro. Vinieron cayendo los costos fijos. Y eso sucede porque justo como estoy dividiendo entre las cantidades totales, pues todo lo que yo tenga 1 sobre X, sabemos que decae exponencialmente. Eso lo sabemos de matemáticas. ¿Por qué? Porque los costos medios totales se definen ahora matemáticamente como los costos totales entre la cantidad producida. ¿Sí? Y ahí hay un detalle. Yo puedo calcular esto para cualquier valor de X. ¿O no? Pues sí, ¿no? ¿Qué dice el público? ¿Se puede o no se puede? Pues yo digo que sí, porque X puede ser cualquier valor. ¿Ok? ¿Quién empieza como Andrea? Soy Monse, profe. Ah, entonces, perdón, es que no vi bien aquí quién hablaba. Perdóname. Es que no tengo... Ya, voy a mover esto para ver bien quién habla. ¿Quién piensa como Monse? ¿Se puede o no se puede? A ver, Carlos Sánchez. Sí, perdón, profe. Ok, ¿se puede o no se puede lo que dice Monse? Pues yo siento que sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Carlos? Ok, ¿quién más se anima a contestar? A ver, Miguel Reyes. Miguel. Javier Santiago. Yo diría que igual sí, porque la X depende de lo que está produciendo, ¿no? Si supongamos que en un mes produce 1000, pues igual sus costos totales no se varían, pero la producción sí. En el otro, supongamos en el otro mes hace 500, igual se dividiría, ¿no? Ok. Ahora, Miguel, ¿te acuerdas de las funciones en matemáticas? Cuando nosotros calculábamos los dominios de las funciones. Perdón, Javier. Ah, ¿mane? Pensé que le hablaba a Miguel. No sé. No, es que si te acuerdas de en matemáticas, cuando calculábamos los dominios de las funciones. Ah, sí. Ujú. ¿Qué ¿Sería decíamos? todo 0? ¿Cómo? ¿Sería en cualquier valor excepto 0? Exacto. Y a eso quería yo llegar. Pero ven que me sirve mucho, no puedo insistir más en esto, ¿eh? Me sirve mucho saber mates. Porque yo no puedo calcular costos medios totales si yo tengo una función en la que estoy dividiendo entre 0. Porque el 0 no está definido dentro de los números reales. Y ahora estoy viendo microeconomía, sí. Pero la verdad es que esto es una función. Los costos medios totales es una función de los costos totales y de X. Entonces yo necesito que X sea distinto de 0.
Pero no X tendría que ser, bueno, pertenecer a los naturales, o puede ser también negativo. ¿No? También, lo que X no tiene que ser es... O sea, entiendo el cero porque se indetermina, pero, o sea, sí puede valer -1, por ejemplo. No, puedo poner más restricciones, ¿no? Ahora, yo aquí tengo siempre un entendido. El entendido es que estoy siempre en la parte discreta positiva. ¿Sí? Para este caso, pero para este caso del ejercicio. Realmente aquí, sí, lo que estás diciendo es que X pertenece a los números naturales. En caso tal, números naturales menos el 0. Eso es cierto. Pero en general, esta pertenencia a los números naturales es porque estamos diciendo que es una función discreta y que estoy produciendo un litro, siempre de a litros y a litros, ¿no? Ahora. Bueno, sí, tiene razón, sería en todos los reales positivos, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Quién me impide a mí que yo produzca, pues, 1.3 litros o 10.500.8 litros? ¿No? Nadie me lo impide. O 1/3 de litro. Nadie me lo impide. Pero en este caso, sí, tienes razón. Por la definición del ejercicio, son los naturales menos el 0. Pero, bueno, una cosa importante que no habíamos dicho antes, porque antes sí habíamos dicho que tenían que ser números naturales, porque eran discretos. Pero no habíamos dicho que tenía que ser distinto de 0. Y ese distinto de 0 yo lo puedo deducir porque cuando veo la ecuación me doy cuenta de que la X está dividiendo. Entonces, en general, para todo lo que es costo medio, total, fijo, variable, yo no lo puedo calcular cuando estoy alrededor de 0, porque las definiciones van a ser de este estilo. Voy a continuar, por ejemplo, ahora con los costos variables medios, ¿no? Bueno, aquí la puedo hacer un poco más. Déjenme para calcular la ecuación. Perdón. Ahora. Ok. Paciencia. Ok. Y entonces, el costo medio total va a ser igual, en este caso, a 1000 sobre X más 100 menos 10 X, perdón, más X al cuadrado. Y entonces, de hecho, aquí ya si lo vuelvo a ver, por ejemplo, me doy cuenta de que como tengo este término, efectivamente, incluso ya de forma desglosada, pues X no puede ser distinto de 0. ¿Sí? Esto es como un recordatorio, pero la verdad es que yo simplemente con verlo acá en esta definición, debería ser suficiente para mí para decir que yo no lo puedo calcular cuando X es igual a 0. Habiendo hecho esta discusión, pues va a ser un poco más fácil el resto de lo que viene. Porque me piden el costo medio variable, que es el costo variable por unidad de producción. En general su forma tiene forma de U. Y entonces aquí, ¿yo qué voy a hacer? Tomar lo que yo tenía definido como costo variable y dividirlo, costo variable total, entre X, ¿no? Y este es el costo medio variable. ¿Sí? Entonces, nuevamente, yo voy a hacer la salvedad aquí de que X tiene que ser distinto de 0, porque yo no puedo avanzar si X sea 0. Si X es 0. Incluso, si, como es el caso, yo puedo hacer la división, por ejemplo, voy a hacerlo aquí. 100X sobre X.
menos 10x cuadrado sobre x más x al cubo sobre x. Eso es lo que significa, ¿no? El desarrollo de la fórmula. Sin embargo, cuando yo veo cada uno de esos términos, ¿yo los puedo cancelar así directamente o no? ¿Qué aprendimos de mate? Estas x que están acá, esta x de acá, esta x de acá, estas x, todas estas, ¿no? Las marco. Estas de aquí, estas de aquí, estas de aquí. ¿Yo las puedo cancelar así, nada más porque están una arriba y otra abajo? ¿O tengo que tener alguna precaución? Vamos a ver. Alexia, Trinidad. Alexia. Ok. Itzel Martínez. Itzel. ¿Estás ahí? Creo que escribió algo en el chat, profe. Dice que su micro no sirve. Bueno, entonces, escríbelo por el chat, Itzel, está bien. ¿Puedes cancelarlo, sí o no? Te leo. Ok, Itzel dice que no. ¿Por qué no, Itzel? Si tienen otros exponentes no se puede, ¿verdad, profe? O bueno, según yo. No. El asunto es que yo en matemáticas tengo algo que es una... No, no es el exponente. Es que yo tengo una indeterminación que no puedo obviar. Esa indeterminación es la de 0 sobre 0. ¿Cuánto es 0 entre 0? Eso no está determinado. Entonces, si la x vale 0, resulta que yo estoy haciendo una cancelación de 0 entre 0. 0 entre 0 y 0 entre 0. Y ahí yo tengo una indeterminación. Entonces, incluso cuando pareciera que yo simplemente puedo cancelar las x, como tengo esta indeterminación, no lo puedo hacer. Por tanto, los costos variables totales no se pueden calcular cuando x es igual a 0. X siempre tiene que ser distinta de 0. Y todo lo que hablamos de lo anterior aplica. Pero nuevamente lo estoy trayendo y me estoy enfocando en ello porque no podemos pensar que todo lo que aprendimos de matemáticas antes ahora no vale o no sirve o no. Al contrario, es muy, muy útil porque me ayuda a entender qué significa también el concepto. Significa que el concepto de costo medio variable yo lo puedo tener únicamente cuando tengo más de un producto. Al principio de la producción, cuando la planta está parada, yo no puedo realmente entender qué es un costo medio variable, porque no está determinado para ese punto. Y eso lo sé porque ya lo reflexiono, pero puedo llegar también por el otro camino, que es entender matemáticas y el fundamento de matemáticas que tiene alrededor de todas estas ecuaciones. ¿Sí? Por eso es que me estoy deteniendo. Entonces, los costos variables tienen esta forma. Al final, esto se simplifica como 100 menos 10x más x cuadrado. ¿Sí? Siempre y cuando, de nuevo, x sea distinto de 0, que ya lo hemos marcado mucho. ¿Sí?
Ok. Y con el costo medio fijo, pues es exactamente el mismo caso. El costo medio fijo va a ser igual a el costo fijo entre X. X tiene que ser distinto de 0. Y para este caso, eso es 1000 entre X. ¿Sí? El caso final es el del costo marginal. Y nuevamente, ya lo hemos hablado. Antes habíamos hablado de la utilidad marginal, del producto marginal. Y ahora hablamos del costo marginal. ¿Qué significa el costo marginal? Yo creo que sería lo mismo, así cuánto cambia el costo aumentando o disminuyendo algo más de la producción. Ajá, pero ese algo más es 1. ¿Sí? Aquí nos vamos a mover siempre de 1 en 1. Por eso lo consideramos cambio unitario, ¿no? Como lo marca acá. Pero está muy bien dicho. Muchas gracias. No, adiós. Es desde acá. Está muy bien dicho, pero es de 1 en 1. Y entonces lo vamos a ver como una derivada del costo total. ¿Sí? Entonces el costo marginal va a ser igual a la derivada con respecto a X del costo total. Y eso es igual a ¿cuánto? Si mi ecuación es esta que está acá, esta, 1000 más 100x menos 10x cuadrado más x al cubo, ¿no? Esa es mi ecuación. ¿Cuánto sería el costo marginal? La derivada de 1000, ¿cuánto es? 0. Pero la derivada de 100x con respecto a x. 100. 100, muy bien. La derivada de menos 10x cuadrado. Menos 20x. Menos 20x, muy bien. La derivada de x al cubo. 3x cuadrada. Es 3x cuadrado. Perfecto. Y ese es mi costo marginal. Como siempre, lo hallo derivando la función de costos totales. Y esto, como siempre también, me habla de una relación de cambio, de un diferencial de cambio. Por eso lo hago derivando. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? Bien. Entonces luego, aquí, de hecho con el libro yo tengo unas discrepancias porque el libro tiene para los costos medios variables y para el costo marginal marca en 0 unos valores. Y la verdad es que, bueno, con el costo marginal ya lo vamos a discutir, pero con el costo medio variable yo no estoy de acuerdo con que aparezca ese 100. Ahí debería aparecer, bueno, un símbolo de infinito o una rayita, marcando que eso, pues como costo medio, no se puede calcular. ¿Sí? Justo por lo que hablamos de qué pasa cuando la X es igual a 0. Y eso hice acá en la hoja de Excel. ¿Ven la hoja de Excel? Sí, profe. Ok. Déjenme cerrar esto. Porque, ¿saben programar en Excel ustedes? Más o menos. Más o menos. Es útil, ¿eh? En general es útil aprender programación. De hecho, yo les recomiendo mucho que aprendan a programar. Es importantísimo en la vida, en el mundo, todo. ¿No? Entonces sí aprendan a programar, porque les va a dar muchas herramientas. Entonces, por ejemplo, yo, muy sencillo, ¿eh? Lo que hice fue, por un lado, tomar las unidades del 1 al 20, que es un poco reproducir la tabla 5.1 que está ahí en el libro. Y luego aquí, pues lo que hice fue reproducir la función de costos, que es la función de costos que marcaba. Entonces, lo voy haciendo por partes, ¿no? Como ven, aquí están los 1000, que están en el inicio,
Luego aquí está 100, que es el primer coeficiente, por A2. A2 es la celda donde yo estoy tomando el nivel de producción, que es la X. Menos 10 por A2 al cuadrado, que nuevamente es la X, en este caso por el valor 0, más A2, que es la celda esta nuevamente, al cubo. Y de ahí yo saco mis costos totales, cuando vale 0. Y como esto va cambiando, a medida que aumentan los valores, pues fíjense que esto lo va acompañando. Aquí es con A3, y aquí, perdón, y aquí es con A9, y así, ¿no? De manera que aquí lo tengo con A18, que corresponde a 16 unidades producidas. Entonces con esto yo puedo reproducir, este es el cálculo de la fórmula, y como ven, este coincide totalmente con lo que tenemos en la gráfica del libro. Y luego yo pongo mis costos fijos totales. ¿Los costos fijos totales cambian o no cambian? No. No, porque son fijos y son totales. Entonces, como son fijos totales, bien produzca 1, bien produzca 10, bien produzca 17, siempre voy a tener 1000. ¿Sí? Y ahora, ¿los costos variables cambian o no cambian? Sí. Sí, porque son variables. Y entonces ahí depende, si yo tengo 4, pues es un monto, si tengo 9, pues es otro, si tengo 16, pues es otro, ¿no? Entonces, para los costos variables totales, yo lo que hice fue calcular acá la fórmula de lo que habíamos puesto antes, ¿sí? Que es 100 por A2, que es X, menos 10 por A2 al cuadrado, que es 10 por X al cuadrado, más A2 al cubo, que es X al cubo, ¿sí? Y aquí están calculados ya los costos variables totales. ¿Qué otra manera tendría yo de calcular los costos variables totales? Si tengo los costos totales y los costos fijos. Pues solo restar los fijos a los totales, ¿no? Exactamente, vamos a ver si tienes razón. Entonces, esa la dejé para hacerla acá con ustedes. Entonces, a los costos totales le voy a restar, lo dejo para que se vean más bonitos ustedes, ¿no? Ok, entonces a la celda donde tengo los costos totales, le voy a restar lo que tengo en los costos fijos y a ver si eso me da justo los costos variables y voilà, da exactamente lo mismo. Entonces, cuando tengan costos variables totales, si ya les dieron los costos totales, lo mejor es que lo resten, ¿eh? Porque como ven, aquí salió mucho más rápido que de hacer toda la ecuación. Y ambas cosas son equivalentes. Y ahora me voy con los costos medios totales. Y aquí, de hecho, Excel, que sabe sus cosas, ¿no? Excel no te permite calcularlo para el valor de X igual a 100. Mira, porque si me voy acá, miren qué me dice. División entre 0. Entonces, ahí no me permite Excel calcular los costos medios totales para el valor de 0. No existe. División entre 0 no está determinado. Para las variables lo podría hacer y me daría 100, como aparece en el libro, pero Excel no se está dando cuenta de dónde viene esa fórmula. Para Excel, que es una máquina, la fórmula que está viendo es simplemente esta que está acá. Les voy a marcar ahora en amarillo. Esta. Es todo lo que está viendo Excel. Pero no sabe que esto viene de un paso previo donde yo pude haber hecho una violación de esta indeterminación. Eso Excel no lo sabe. Entonces, por eso puede que Excel ponga ahí un 100, pero yo sé que ese 100 no está bien, porque yo sé de dónde viene, ¿no? Y entonces, por eso aquí en los costos medios variables también vamos a tener un 0. ¿Qué otra forma tengo yo de calcular los costos medios totales? Aquí apliqué la fórmula que tuvimos allá, ¿sí? ¿Qué otra fórmula o qué otro método tengo para calcular los costos medios totales? Sería costos totales entre X.
Exactamente, justo eso, muy bien. Entonces tomo los costos totales y los divido entre las cantidades producidas. Y como ven, cuando lo arrastro, me da justamente siempre el mismo valor. Entonces yo puedo o bien calcular la fórmula haciendo la división, conociendo la fórmula de costos totales, o si ya tengo los costos totales, simplemente los divido entre las cantidades producidas. Y me va a dar lo mismo. ¿Sí? Ok, voy con los costos medios variables. Aquí, de nuevo, el 0, Excel, fíjense, si lo pongo aquí, Excel lo calcula. Me dice que es 100. Pero yo sé que ese 100 no es de verdad, por lo que habíamos visto antes. Entonces yo para el 0 no voy a poner nada. Y aquí, en el caso de 1, pues lo que hice fue tomar tal cual la fórmula, ¿no? Que teníamos, que era 100 menos 10 por x, que en este caso es A3, más x al cuadrado, que es A3 al cuadrado, que es lo que marca acá, este trocito de la fórmula. ¿Sí? Entonces lo calculé. ¿Y qué otra manera tengo para calcular los costos medios variables? Costos variables totales entre X. Exactamente. Tomo los costos variables totales y las divido entre X. Y como ven, me va a dar exactamente lo mismo. Y luego tengo los costos medios fijos, ¿sí? Y ahí, pues aplico pues, el mismo procedimiento. Aquí fíjense, aquí está dividido 1000 entre A3, ¿no? Y yo puedo hacer justamente lo mismo. Yo tengo cuál es el valor del costo fijo, el que sea, que es este. Lo busco donde esté y divido entre la cantidad. Y me va a dar efectivamente lo mismo. Y ahí está. Y luego tengo el asunto con los costos marginales. La verdad es que con los costos marginales, uno no debería ubicarlos con 1 o con 2 o con 3, o es una referencia, ¿sí? Porque los costos marginales, como ven un cambio, están en el medio, entre el 0 y el 1, entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, entre el 3 y el 4. Realmente no le pertenecen ni al 1, ni al 2, ni al 3, están en el medio. De hecho, hay varios libros de texto que cuando ubican a los costos marginales, lo que hacen es algo como de este estilo, ¿no? A ver si me permite hacerlo. Me parece que como tengo... Ahí está. Denme chance. Aquí copy. Okay. Y aquí. Ok. Lo que hacen es algo de este estilo. Los ponen en el medio, entre el 0 y el 1. Y este iría, este 72 iría entre el 1 y el 2. Y este 67 entre el 2 y el 3 y así, ¿no? Es una referencia a lo que uno utiliza. ¿Por qué? Porque los costos marginales miden cambio y el cambio, pues, bueno, realmente está entre uno y el otro. Entonces, bueno, pues nada. Aquí, la convención es que lo pones en el número siguiente. Es decir, si cambias del 0 al 1, lo pones como el 1. Si lo cambias del 1 al 2, lo pones en el 2. Si cambias del 3 al 4, lo pones en el 3, en el 4. Y así, lo pones como el número superior, hacia donde se dirige el cambio. Entonces, eso es lo que nosotros podemos calcular como costos marginales y es, de nuevo, pues aplicar la fórmula que es 100 menos 20 por A cubo por X, perdón, menos 20 por X más X al cuadrado, más 3, perdón, X al cuadrado, que fue la fórmula que dedujimos ahora del caso. Y entonces así las puedo calcular, ¿sí? Y, espera, que esto se movió. Okay, para que no haya... Ok, y entonces, bueno,
Luego, lo que dice es que comentemos un poco, ¿no? Y la verdad es que todos estos costos, como ven ustedes, están muy en línea con lo que dice la teoría. La mejor forma de verlo es viendo también la siguiente parte, que es cuando nos piden que grafiquemos los costos totales fijos y los variables. Entonces, los costos fijos totales, estoy aquí en totales, son 1000. Y como ven, cuando yo los grafico, esto viene de la gráfica, tal cual que acabamos de ver. Cuando yo grafico todas estas tablas que están aquí, y esta gráfica toma los datos desde acá. Estos datos que están sombreados son los que están graficados allá. Entonces, aquí como ven, todos los costos fijos totales se mantienen estables. Es una línea paralela, completamente paralela a la cantidad de producción. ¿Por qué? Porque en términos totales no cambian de acuerdo al nivel que estoy produciendo. Si produzco 1, si produzco 10, si produzco 40, igual van a ser siempre 1000. En cambio, los costos variables, pues esos sí cambian, ¿sí? Entonces, esos costos variables van a estar aumentando desde cero, perdón, son los grises. Desde cero, cuando no produzco nada, pues no pago nada porque estoy en los costos variables, van a ir aumentando de acuerdo al nivel de producción. Y los costos totales, pues van a ser siempre la suma del costo fijo más el costo variable. Por tanto, esta distancia que está acá, esta distancia, déjenme ver si aquí lo puedo dibujar. No me acuerdo. Estoy viendo si puedo dibujar, tengo aquí un montón de cosas abiertas, tengo paciencia. No, creo que aquí va a ser muy difícil dibujar en Excel. Ok, pero bueno, esta distancia que se ve, la voy a marcar con el cursor entonces. Esta distancia que se ve desde acá, entre el 1000 y el 0, entre este y este, entre este y este, es constante. Esta distancia que está acá, entre 7000 y 6000, es constante y tiene un valor de 1000, porque 1000 es el costo de fijo total que siempre voy a estar pagando. Entonces, las líneas de costos totales y las líneas de costos fijos variables son paralelas entre sí. Están separadas por una distancia, pero esa distancia tiene el valor de los costos fijos totales. Siempre se acompañan los costos totales con los costos fijos variables, con los costos variables. Y siempre están separados por el tamaño de los costos fijos totales. Es así como se representa. Y luego voy a la gráfica donde tengo pues los costos medios totales, los costos medios fijos, los costos medios variables y los costos marginales. Aquí los costos fijos están en la línea gris que se ve, ¿no? Entonces, como nos podemos dar cuenta, empiezan muy altos, pero siempre van decayendo. Decaen, decaen y decaen. ¿Qué pasará cuando yo produzco 1.000.000 de unidades con los costos medios fijos? ¿Cuántos serán? ¿Cuántos serán? ¿A quién se le ocurre? A ver. Margot. Margot Roldán. Sí, maestro. ¿Cómo crees tú que van a ser los costos fijos medios cuando yo produzca muchísimas unidades? Iguales, maestro.
No, los medios. Los costos fijos medios, no los totales. ¿Cómo crees tú que van a ser? Entre la cantidad producida, maestro. Ajá, ¿y a cuánto van a tender? Por ejemplo, si yo, esta es mi ecuación, ¿sí? Voy a tomar, ¿dónde dice los costos fijos? Esta, justo esta. Muy bien. Esta es mi ecuación. Y yo quiero evaluar qué sucede cuando X se hace muy grande, es decir, cuando X tiende a infinito. ¿Y cuál es la mejor manera que yo tengo para evaluar eso? Es si yo tomo el límite cuando X tiende a infinito de mi función de costos medios fijos. Es decir, de 1000 entre X. Y si yo resuelvo este límite, ¿cuánto me da? Pues la pondría cuando X tiende a 0. El límite cuando X tiende a infinito, no, es cuando X tiende a infinito, porque quiero ver qué pasa cuando hay muchas. No. De 1000 entre X. ¿Cuánto es eso? 0. Claro, muy bien, Margot. Y entonces, ¿a cuánto van a tender los costos fijos medios cuando yo tenga muchas unidades? Pues sí, maestro, también a 0. También a 0. Y eso es, muchas gracias, Margot. Y eso es justo lo que nosotros estamos viendo. Es justo lo que nosotros estamos viendo con esta gráfica, que es la línea gris. Si se dan cuenta, los costos empiezan muy altos, pero comienzan a decaer y decaer y decaer, hasta que se van aproximando cada vez más a 0. Y esto solo con 20 unidades. Es distinto con los costos medios variables. Los costos medios variables empiezan bajo, pero luego van aumentando. Y esto es justo lo que dice la teoría, ¿sí? Que los costos medios variables comienzan a aumentar a partir de un cierto punto. Bajan, al principio están acá, luego si se dan cuenta, entre el 1 y el 5 tienen una tendencia decreciente y luego comienzan a aumentar. Eso es justo lo que dice la teoría. Y de ahí vamos a ver ahora la relación entre los costos medios totales y los costos medios fijos y los marginales. Por ejemplo, la curva de costos medios totales, que es la curva azul, al principio, ¿a cuál se parece más? ¿A los costos medios fijos o a los costos medios variables? A los costos medios fijos. A los costos medios fijos, exacto. Y luego aumento la cantidad de producción. Y luego, por ejemplo, al final de la curva, ¿a cuál se parece más? ¿A los costos medios fijos o a los costos medios variables? A los medios variables. A los medios variables. Y eso es justo lo que sucede con las líneas de costos, ¿no? Al principio, costos medios. Las líneas de costos medios totales se asemejan mucho a los costos medios fijos, ¿sí? Porque estoy produciendo pocas unidades. Cuando yo incremento la cantidad de unidades en un número muy grande, entonces cambia el comportamiento de la curva. Y en lugar de parecerse a los costos medios fijos que están decreciendo, la curva de costos medios totales comienza a hacerse más y más y más similar a las curvas de costos medios variables. Entonces, al principio se parecen a los medios fijos y al final se terminan pareciendo a los medios variables. Eso es lo que siempre vamos a ver desde esta visión. Y finalmente, tenemos una última curva, que es la curva de costos marginales, que está en amarillo, y que pues tiene un comportamiento también al principio decreciente y luego comienza a aumentar. Esto es muy importante, esta curva de costos marginales, porque determina cuál es mi posibilidad de oferta. No sé si eso ya lo han visto en teoría. Pero bueno, ¿por qué la curva de costos marginales determina la curva de oferta?
Porque yo nunca voy a producir una unidad adicional si yo estoy, por ejemplo, por encima de mis costos medios totales. ¿Sí? Los costos marginales me hablan de cada unidad adicional que yo estoy produciendo y cuánto me está costando. ¿Sí? Siempre y cuando cada unidad adicional, en promedio, digamos, me salga más barato que el resto, que el conjunto, vale la pena seguir produciéndola. Es decir, siempre que mis costos marginales estén por debajo de mis curvas de costos medios totales, eso quiere decir que me vale la pena producir una unidad adicional más. Porque esa unidad adicional más va a valer menos que el promedio. Siempre va a estar valiendo menos que el promedio. Ahora, en este punto donde se cruzan la línea azul y la línea amarilla, ahí cambian las cosas. Porque ahí cada unidad adicional que yo produzca vale más que la unidad promedio que yo produje. Y entonces ya eso no me es rentable porque cada unidad adicional me está saliendo más cara de lo que me está saliendo la producción total. Y entonces yo puedo ofertar hasta donde sea efectivamente más beneficioso para mí. Y eso es el punto donde se encuentran la línea azul y la línea amarilla. De hecho, bueno, sí, digámoslo así. Ese es uno de los primeros puntos en los que yo lo voy a considerar. También incluso hay otras consideraciones con las curvas de costos medios variables. Pero bueno, de momento, solo para entender cuál es la importancia de entender los costos marginales. Me permiten saber hasta dónde puedo yo ofrecer o no. Porque van evaluando uno a uno qué tan beneficioso es cada producto que estoy generando. ¿Sí? Y entonces en este caso sería 10. ¿Perdón? Sería 10, exacto. Exacto. Muy bien, nos quedan 4 minutos. Estoy contento porque podemos llevar la clase más o menos en tiempo. ¿Tienen alguna duda o algún comentario? Sí, ¿no? Por ejemplo, en el examen si nos pone un ejercicio igual a este, los puntos importantes nada más serían el del costo medio total y el costo medio marginal. Bueno, donde cruzan estos dos. Sí, cada uno de los puntos tienen distintas propiedades, ¿no? Porque, por ejemplo, podríamos hablar de por qué los costos medios fijos hasta el final se hacen cero. ¿Sí? Y por qué, podríamos preguntar, ¿por qué la curva de costos medios totales se parece al principio más a una y luego más a otra? Eso también podemos preguntar. Entonces hay varios puntos que son de interés. Lo importante es que tengamos un conocimiento y un entendimiento sobre, en general, cómo funciona todo, ¿eh? Porque luego esto, pues sí puede ser una herramienta que ayude a tomar decisiones. ¿Sí? O sea, es muy simple, es muy sencillito, pero sí ayuda a tomar decisiones porque les ayuda a ustedes a saber, pues, cuánto les cuestan las cosas. Y a tomar distintos parámetros para entender, bueno, ¿me conviene o no me conviene? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces podemos hacer varias preguntas. Pero están alrededor de esto. ¿Va a subir este archivo a Classroom? Sí, se los voy a subir a Classroom para que lo tengan listo y también lo puedan utilizar. ¿Sí? Así tal cual como quedó ahora. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, estamos en contacto entonces, espero que estén muy bien. Y pues nada, cualquier cosa, seguimos hablando, ¿sí? Cuídense mucho. Ok, perfecto. Gracias, profe. Buenas noches. Cuídense mucho. Igualmente. Bye. Hasta luego.